Esto no es un mensaje de esperanza. No es una invitación a crecer, ni un ritual para sentirte mejor contigo mismo. Es una sentencia. Una disección. Un acto de violencia intelectual contra la idea más protegida que tienes, tú. Aquí no se viene a salvar identidades, se viene a comprobar si pueden ser destruidas sin que el cuerpo colapse. Porque si no pueden, entonces nunca fueron tuyas, fueron jaulas. El yo es la primera mentira que aprendiste a defender. Una construcción improvisada hecha de recuerdos, miedos, hábitos repetidos y relatos convenientes. Te dijeron que debías encontrarte, cuidarte, afirmarte. Nunca te dijeron que ese tú era provisional, intercambiable, y que su fecha de caducidad estaba sellada desde el primer día. El yo no es un núcleo eterno, es un parche. Y como todo parche, termina por estorbar. El cambio real no ocurre cuando mejoras lo que eres. Ocurre cuando lo que eres deja de existir. Todo lo demás es maquillaje psicológico. Adaptación superficial. Espiritualidad cosmética. El yo quiere sobrevivir al proceso, quiere ser protagonista del renacimiento, quiere cruzar intacto hacia la siguiente versión. Pero la naturaleza no funciona así. Nada cruza intacto. Todo lo que avanza deja restos. El universo no tiene respeto por tu identidad. No le importa tu historia, tus traumas, tus intenciones ni tu potencial. El tiempo no negocia con el apego. La vida no preserva versiones antiguas por compasión. Todo lo que no se adapta se erosiona. Todo lo que insiste en permanecer se vuelve fricción. Y el yo, ese centro inflado de narración y control, es siempre el primer obstáculo. Te aferras porque crees que perder el yo es perderte. No entiendes que aferrarte es precisamente lo que te mantiene detenido. El miedo no es al dolor del cambio, el miedo es al duelo. A reconocer que defendiste errores como si fueran virtudes. Que llamaste identidad a la repetición. Que convertiste la costumbre en moral. El yo se protege no porque sea valioso, sino porque teme ser expuesto como innecesario. Aquí se dice lo que nadie quiere oír, no todo merece ser salvado. Hay versiones de ti que no necesitan comprensión, sino eliminación. Hábitos que no requieren paciencia, sino corte. Narrativas internas que no deben ser sanadas, sino silenciadas. El remordimiento no es noble, es arrogante, la fantasía de que podrías reescribir lo irreversible. La culpa no es profundidad, es apego disfrazado de ética. El dominio total del ser no comienza con amor propio. Comienza con una honestidad despiadada, reconocer que el yo actual no está a la altura del terreno que quiere pisar. Que no se trata de convertirte en alguien más, sino de dejar de impedir el proceso. El yo no es el motor del cambio, es el lastre que hay que soltar para que el sistema avance. La extinción no es poética. No hay luces, no hay símbolos, no hay revelaciones. Es un proceso seco, clínico, incómodo. Consiste en permitir que lo viejo muera sin convertirlo en mártir. Sin discursos de cierre. Sin homenajes. Dejar que se disuelva en silencio. Porque lo que merece existir no necesita ser defendido. Después de la extinción no llega la plenitud. Llega el vacío. Y ese vacío es insoportable para quien necesita definirse para existir. Pero es precisamente ahí donde comienza algo distinto, no una nueva identidad, sino una capacidad operativa. Actuar sin explicarte. Decidir sin justificarte. Moverte sin pedir permiso interno. Funcionar sin personaje. Esto no es nihilismo estéril. Es realismo radical. Aceptar que eres material desechable no te reduce, te libera del peso de tener que ser alguien. Te devuelve al único lugar donde el cambio es posible, el espacio sin nombre, sin historia, sin yo. Porque el cambio no ocurre cuando te encuentras. Ocurre cuando dejas de estorbar. Esto no es una invitación. Es una advertencia tardía. Llegas aquí no porque estés listo, sino porque ya no puedes seguir mintiéndote sin que algo dentro empiece a pudrirse. Este texto no busca elevarte, busca vaciarte. No pretende darte identidad, propósito ni sentido. Viene a arrancarte la ilusión de que eres imprescindible para tu propia continuidad. Porque no lo eres. Y nunca lo fuiste.
El yo es el residuo más persistente del miedo. Una estructura improvisada que aprendió a hablar, a justificarse, a llamarse historia. Se disfraza de personalidad, de valores, de carácter, pero en el fondo es solo un mecanismo de conservación. El yo existe para sobrevivir, no para evolucionar. Y cuando el entorno exige otra forma, el yo se convierte en sabotaje. En lastre. En ruido. Te enseñaron a cuidarlo, a fortalecerlo, a afirmarlo. Nadie te enseñó a deshacerlo. Porque deshacer el yo no vende esperanza, no construye comunidad, no promete redención. Deshacer el yo es aceptar que viviste demasiado tiempo protegiendo algo que ya no sirve. Que llamaste identidad a la repetición. Que defendiste hábitos muertos como si fueran principios. Que confundiste estabilidad con estancamiento. El cambio real no es amable. No es progresivo. No es terapéutico. El cambio real es una ruptura sistémica. Un colapso interno que no pregunta si estás preparado. No ocurre cuando decides mejorar, ocurre cuando ya no puedes sostener lo que eres sin que te fracture por dentro. Todo lo demás es simulacro. Disciplina decorativa. Espiritualidad de consumo. Narrativas suaves para evitar el duelo. Porque de eso se trata, de duelo. No por lo que perdiste, sino por lo que no supiste soltar a tiempo. El yo se aferra no porque tenga razón, sino porque teme desaparecer. Y ese miedo es el origen de casi toda tu inercia. El yo no quiere verdad, quiere continuidad. No quiere cambio, quiere sobrevivir al cambio. Pero la ley es clara y no hace excepciones, nada avanza sin dejar restos. El universo no honra biografías. No conserva versiones antiguas por nostalgia. No guarda respeto por tu identidad. Todo lo que existe es sometido a reemplazo. Todo lo que insiste en permanecer se vuelve fricción. Y tú no estás fuera de esa ecuación. Pensarte como excepción es la forma más refinada de negación. Aceptar que el yo es material desechable no es una declaración filosófica, es una constatación operativa. Significa entender que hay versiones tuyas que deben morir sin ceremonia. Sin explicación. Sin homenaje. Hábitos que no necesitan comprensión, sino eliminación. Narrativas que no deben ser sanadas, sino silenciadas. El error no fue fallar, el error fue construir identidad alrededor del fallo. La extinción no tiene épica. No hay luz al final. No hay símbolos. No hay música. Es un proceso frío, casi administrativo. Consiste en dejar de intervenir cuando lo viejo se cae. En no rescatar al yo cuando implora continuidad. En permitir que el vacío haga su trabajo sin apresurarte a llenarlo con nuevas etiquetas. El dolor no es el enemigo, es el agente corrosivo que disuelve la forma caduca. Después de la extinción no hay revelación. Hay silencio. Y ese silencio es insoportable para quien necesita definirse para existir. Pero es ahí, y solo ahí, donde el cambio se vuelve posible. No como identidad nueva, sino como función. Moverte sin historia. Decidir sin justificarte. Actuar sin tener que ser alguien para hacerlo. El dominio total del ser no consiste en encontrarte. Consiste en aceptar que nunca hubo nada sagrado que preservar. Que el yo fue siempre un medio, nunca un fin. Y que el cambio ocurre, inevitablemente, después de que lo innecesario deja de respirar. La mentira del yo. El primer golpe no es emocional. Es estructural. Ocurre cuando adviertes, sin alivio, sin épica, que aquello que llamas yo no es una esencia, ni un núcleo, ni una verdad íntima esperando ser descubierta. Es un hábito. Una secuencia repetida de respuestas, miedos, gestos y narrativas que se solidificaron por mera persistencia. No eres profundo, eres frecuente. No eres auténtico, eres predecible. El yo no nace, se acumula. Se forma por repetición, por supervivencia, por adaptación torpe a un entorno que exigía ciertas reacciones para no ser expulsado. Aprendiste a callar donde dolía hablar. A ceder donde resistir costaba demasiado. A construir una versión funcional de ti mismo que no incomodara, que encajara, que sobreviviera. Y a esa versión,
por pura inercia, la coronaste como identidad. Aquí empieza la mentira, confundir continuidad con verdad. Creer que, porque algo ha durado, merece seguir existiendo. El yo se vende como quien eres, cuando en realidad es lo que quedó después de años de renuncias pequeñas, concesiones invisibles y decisiones tomadas por miedo. No es esencia, es residuo. La ilusión más peligrosa del yo es la de coherencia. Te hace creer que hay un hilo interno, una lógica profunda que conecta tus actos, tus valores y tus deseos. Pero cuando miras con frialdad, lo que hay no es coherencia, es costumbre. Respondes como siempre respondiste. Piensas como aprendiste a pensar. Deseas lo que te enseñaron a desear. El yo no dirige, reacciona. Y luego se atribuye la autoría para no parecer vacío. El yo fue una herramienta útil. En algún momento. Te permitió orientarte, protegerte, operar en el mundo sin colapsar. Pero lo que fue herramienta se convirtió en tiranía. Empezó a exigir ser preservado. A sabotear cualquier intento de cambio que amenazara su forma. A llamar traición a la transformación. A llamar autenticidad a la repetición de lo conocido. El yo no quiere verdad, quiere permanecer. Descubrir esto no trae alivio. Trae vértigo. Porque si el yo no es esencia, entonces no hay nada sagrado que defender. Entonces no hay una identidad que salvar, solo una estructura que puede, y debe, ser reemplazada. Y eso aterra. No por la pérdida en sí, sino por lo que revela, que pasaste años defendiendo algo que no era profundo, solo familiar. Aquí se rompe la ilusión de continuidad. Comprendes que no eres quien crees ser. Eres simplemente lo que has sobrevivido hasta ahora. El resto, los impulsos reprimidos, las decisiones no tomadas, las versiones no vividas, quedaron enterrados bajo capas de adaptación. El yo no es tu verdad, es el resultado de una selección brutal donde solo permaneció lo que no incomodó demasiado. Por eso el cambio duele tanto. No porque implique esfuerzo, sino porque amenaza con exponer la mentira fundacional. Cambiar no es añadir algo nuevo, es admitir que lo viejo nunca fue intocable. Que la identidad no es un templo, sino un andamio. Que puede desmontarse sin que el mundo colapse. Que debe desmontarse si estorba. El yo se defiende con argumentos morales. Así soy, esto me define, no puedo cambiar eso. Pero detrás de cada defensa hay miedo. Miedo a quedar sin nombre. Sin historia. Sin excusa. Porque el yo no solo organiza la experiencia, justifica la inacción. Te da razones para seguir siendo lo mismo, aunque duela. Te da un personaje al que aferrarte cuando el vacío se asoma. Ver la mentira del yo es el primer acto de violencia consciente contra uno mismo. No es autodesprecio, es lucidez. Es mirar la propia identidad sin romanticismo y admitir que gran parte de lo que llamas tú es una construcción reactiva, no una elección deliberada. Que no estás viviendo desde el ser, sino desde la costumbre. Y una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. El yo pierde su aura. Se vuelve pesado. Ruidoso. Sospechoso. Cada pensamiento automático, cada reacción predecible, cada justificación comienza a oler a desgaste. Empiezas a notar que no actúas porque decides, sino porque repites. Y esa constatación es insoportable para el ego, pero necesaria para cualquier forma de dominio real. Este capítulo no ofrece salida. Solo abre la herida. Porque antes de destruir el yo, hay que desenmascararlo. Antes de extinguirlo, hay que verlo tal como es, no como identidad, sino como inercia organizada. No como verdad, sino como supervivencia prolongada. El dominio total del ser no comienza con afirmaciones, ni con amor propio, ni con integración. Comienza aquí, en el momento exacto en que aceptas que el yo que defiendes no es quien eres, sino lo que quedó cuando dejaste de elegir. Y esa aceptación, seca, brutal, sin consuelo, es el primer quiebre real. Apego, la forma más elegante del miedo. El apego no nace del amor. Nace del terror. No del terror a perder algo externo, sino del pánico primitivo a dejar de existir tal como te conoces. El apego es la versión socialmente aceptable del miedo a la aniquilación. No grita, no suplica,
no se reconoce como cobardía. Se disfraza de lealtad, de memoria, de coherencia personal. Pero en el fondo es una sola cosa: resistencia al vacío. Te dijeron que aferrarte era amar, que sostener era compromiso, que no soltar era profundidad emocional. Nadie te dijo que muchas veces el apego no protege lo valioso, sino que preserva lo muerto. Que hay relaciones que ya no viven, solo ocupan espacio. Ideas que ya no piensan, solo repiten. Recuerdos que ya no enseñan, solo justifican. Culpa que no repara, solo inmoviliza. El apego no busca verdad. Busca continuidad. Quiere asegurarse de que mañana siga existiendo alguien reconocible al que llamar yo. Por eso se aferra a todo lo que pueda servir como ancla: personas, historias, errores pasados, promesas rotas, versiones antiguas de sí mismo. No importa si duelen. No importa si asfixian. Mientras mantengan una forma conocida, el apego las defenderá como si fueran esenciales. Aquí aparece la excusa más utilizada del estancamiento: así soy. Una frase corta, aparentemente honesta, que en realidad es una capitulación. No describe identidad, declara rendición. Es el punto donde el miedo se vuelve dogma. Donde la costumbre se transforma en destino. Donde el apego se corona como verdad inmutable. El apego convierte la repetición en virtud. Te hace creer que cambiar es traicionar algo profundo, cuando en realidad cambiar es traicionar solo al miedo que se acostumbró a mandar. El apego no ama lo que tienes, ama lo que evita. Evita el silencio. Evita la desorientación. Evita el momento brutal en el que te quedas sin relato y no sabes quién eres sin tus anclas. Por eso el apego es tan convincente. No se presenta como cadena, sino como refugio. No se anuncia como prisión, sino como hogar. Te dice que soltar es perder, que dejar ir es negar tu historia, que avanzar es olvidar. Pero lo que realmente teme es que, sin esos pesos, quedes suspendido en un espacio donde ya no puedas justificarte. Donde ya no puedas decir esto me pasó como explicación de por qué no te mueves. Las relaciones se convierten en excusas existenciales. No puedo cambiar por esto que tengo. Las ideas se vuelven trincheras. Siempre pensé así. Los recuerdos se fosilizan. Después de lo que viví, no soy igual. La culpa se transforma en identidad. No merezco algo distinto. Cada ancla cumple la misma función: evitar la caída. No hacia el fracaso, sino hacia el vacío. Porque el vacío no promete nada. No garantiza sentido. No ofrece identidad. Y eso es insoportable para el yo. El apego existe para llenar ese hueco con cualquier cosa que se pueda nombrar, aunque duela, aunque limite, aunque corroa lentamente. Mejor una jaula conocida que un espacio sin paredes. Mejor una identidad rota que ninguna identidad. Pero el precio del apego es alto y silencioso. No te destruye de golpe. Te conserva incompleto. Te mantiene funcional, pero contenido. Vivo, pero reducido. El apego no te mata, te administra. Decide cuánto puedes crecer sin desintegrarte. Cuánto puedes cambiar sin dejar de reconocerte. Y siempre decide en contra del riesgo real. Desarmar el apego no es un acto emocional. Es un acto de brutal honestidad. Es mirar cada ancla y preguntarte, sin piedad, no qué te dio en el pasado, sino que te impide ahora. Es aceptar que muchas de las cosas que llamas amor, lealtad o identidad son en realidad contratos firmados con el miedo para no atravesar el vacío. Soltar no es perder. Soltar es aceptar que nada externo puede sostener tu existencia. Que no hay relación, idea ni recuerdo capaz de garantizarte continuidad. Que toda identidad apoyada en algo que no eres tú mismo está condenada a convertirse en dependencia. Y que la dependencia, tarde o temprano, se vuelve resentimiento. Este capítulo no enseña a soltar con suavidad. Enseña a romper anclas. A entender que el apego no es una prueba de profundidad, sino de temor. Que así soy no es una verdad, sino una coartada. Que mientras sigas aferrado, no estás siendo fiel a ti, estás obedeciendo a tu miedo más refinado. El dominio total del ser no comienza cuando amas más. Comienza cuando dejas de necesitar.
Cuando aceptas que caer al vacío no es morir, sino el único lugar donde el apego ya no puede gobernar. Y esa caída, cruda, sin red, sin relato, es el primer acto real de libertad. El duelo que nadie quiere pagar. El cambio no comienza con voluntad. Comienza con una factura. Y casi nadie está dispuesto a pagarla. No porque sea demasiado alta, sino porque exige una moneda que el ego se niega a entregar, el reconocimiento de la propia ceguera. Cambiar no duele por lo que se pierde. Duele por lo que se revela. Duele porque obliga a mirar atrás y admitir, sin atenuantes, cuánto tiempo se defendió lo que ya estaba muerto. El duelo del que nadie habla no es por personas, trabajos o etapas. Es por versiones de uno mismo. Versiones que se sostuvieron a base de excusas, de narrativas cómodas, de autoengaños repetidos hasta volverse ley. Versiones que ya no merecen existir, pero que fueron protegidas como si fueran esenciales. No por amor, sino por orgullo. No por verdad, sino por miedo a quedar desnudo frente al tiempo. Aquí aparece la verdad incómoda, el dolor no nace al soltar lo que no sirve. Lo que no sirve ya estaba vacío. El dolor nace cuando reconoces que lo sabías, y aún así lo sostuviste. Que hubo señales, rupturas internas, momentos de lucidez que decidiste silenciar para no desordenar tu identidad. El duelo no es por la pérdida, es por la complicidad. Cambiar exige llorar al personaje que fuiste. No con nostalgia, sino con vergüenza. Vergüenza por haberlo llamado yo cuando era solo una estrategia de supervivencia prolongada. Vergüenza por haber defendido hábitos como si fueran principios. Por haber protegido decisiones equivocadas con discursos morales. Por haber confundido constancia con dignidad. El duelo es el impuesto inevitable de la lucidez porque la lucidez no perdona. No suaviza. No ofrece consuelo. Te muestra, con una claridad brutal, el costo acumulado de no haber soltado antes. Y ese costo no se mide en errores, sino en tiempo. Tiempo invertido en sostener lo indefendible. Tiempo gastado en justificar lo injustificable. Tiempo perdido en versiones que no te llevaban a ningún lugar nuevo. Por eso tantos huyen del cambio justo aquí. No por el esfuerzo que viene después, sino por este instante exacto en el que ya no puedes mentirte sin saber que lo haces. El duelo no es emocionalmente intenso porque pierdas algo valioso, sino porque pierdes la coartada. Pierdes la historia que te permitía dormir tranquilo. Pierdes la excusa que explicaba tu inmovilidad. El duelo verdadero no tiene rituales. No hay despedidas limpias. No hay cierre simbólico. Hay una aceptación seca. Esto no fue noble, no fue profundo, no fue necesario. Fue miedo. Fue apego. Fue comodidad disfrazada de identidad. Y aceptar eso es una forma de violencia interior que el ego resiste con todas sus fuerzas. El duelo también desnuda otra verdad que duele aún más, que nadie te obligó. No fueron las circunstancias. No fueron los otros. Fuiste tú quien eligió sostener. Tú quien decidió aguantar un poco más. Tú quien convirtió la resistencia al cambio en una virtud. El duelo te quita la posibilidad de culpar. Y sin culpa externa, solo queda la responsabilidad desnuda. Aquí el dolor cumple su función real. No es castigo. No es enseñanza moral. Es fricción cognitiva, la tensión entre lo que creíste ser y lo que ahora ves que fuiste. El dolor aparece cuando ambas imágenes ya no pueden coexistir. Y esa fricción es necesaria. Sin ella, la identidad vieja no se rompe. Sin ella, el yo sigue intacto, maquillado, protegido. Muchos intentan saltarse este duelo. Quieren cambiar rápido, reinventarse, avanzar sin mirar atrás. Pero lo no llorado se arrastra. Lo no reconocido se infiltra. El duelo no pagado reaparece como sí mismo, como rigidez, como una nueva identidad igual de frágil que la anterior. El precio siempre se cobra. La diferencia es cuándo y cómo. Aceptar el duelo es aceptar que hubo partes de ti que no fueron víctimas, sino obstáculos. Que no todo lo que dolió fue injusticia. Que algunas heridas fueron consecuencia directa de insistir en permanecer. El duelo madura cuando dejas de pedirte perdón y empiezas a retirar la protección a lo que ya no merece ser defendido.
Este capítulo no busca consolarte. Busca que te quedes el tiempo suficiente en ese dolor incómodo, sin adornarlo, sin convertirlo en aprendizaje prematuro. Porque solo cuando el duelo se atraviesa por completo, sin anestesia, el yo antiguo pierde autoridad. No porque lo odies, sino porque ya no puedes justificarlo. El duelo es el momento exacto en que la identidad empieza a colapsar desde dentro. No con violencia externa, sino con reconocimiento interno. Es cuando entiendes que cambiar no es traicionar lo que fuiste, sino dejar de traicionarte sosteniéndolo. El dominio total del ser no se construye sobre orgullo. Se construye sobre el escombro de identidades lloradas. Y ese llanto, seco, silencioso, sin testigos, es el precio real de ver con claridad. Autodesprecio funcional. Hay un punto en el que la compasión deja de ser virtud y se convierte en sabotaje. Un punto exacto, incómodo, donde seguir tratándote con indulgencia no es cuidado, sino protección del error. Aquí es donde la mayoría retrocede. Porque este capítulo no habla de odiarte, pero tampoco te permite seguir respetando lo que ya demostró ser insuficiente. Habla de una caída deliberada, retirar el respeto al yo antiguo para poder desmontarlo. El yo que ya no sirve exige compasión para sobrevivir. Suplica comprensión, contexto, paciencia infinita. Te recuerda tus heridas, tus circunstancias, tus límites. Te pide que seas amable contigo mismo. Y esa amabilidad, cuando se extiende más allá de su función, se convierte en anestesia. La compasión mal entendida no sana, congela. Evita el movimiento. Conserva lo que debería ser eliminado. Aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. Hay versiones de ti que no merecen ternura. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su función y ahora estorban. Seguir tratándolas con respeto es como mantener una estructura colapsada por nostalgia arquitectónica. No es noble. Es peligroso. El autodesprecio funcional no es un acto emocional. No nace del odio ni del castigo. Es una decisión fría, casi administrativa, reconocer que el yo antiguo fracasó en llevarte más lejos y, por tanto, perdió autoridad. No se le humilla. No se le dramatiza. Se le despoja de legitimidad. Se le retira el micrófono interno desde el cual seguía opinando sobre cada intento de cambio. Respetar al yo antiguo después de haber visto sus límites es una forma de traición silenciosa. Significa seguir obedeciendo a una estructura que ya demostró no estar a la altura del terreno que quieres pisar. El respeto automático es una herencia peligrosa. No todo lo que fue tú merece seguir teniendo voto. Aquí el desprecio se vuelve herramienta quirúrgica. No como insulto, sino como criterio. Despreciar es dejar de idealizar. Es mirar con precisión quirúrgica los patrones repetidos, las excusas recicladas, las decisiones cobardes, y llamarlas por lo que son, insuficientes. No trágicas. No profundas. Insuficientes. La compasión mal aplicada te dice, hiciste lo que pudiste. El autodesprecio funcional responde, lo que pudiste ya no alcanza. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras sigas justificando al yo antiguo, seguirás consultándolo. Mientras lo sigas comprendiendo sin límite, seguirás dándole poder. El respeto perpetúa la jerarquía interna. El desprecio, bien dirigido, la rompe. No para destruirte, sino para liberarte de una autoridad obsoleta. Este proceso duele porque ataca la última línea de defensa del ego, la autoimagen moral. La idea de que, pese a todo, fuiste buena persona, hiperconsciente, lo suficientemente fuerte. El autodesprecio funcional no te quita dignidad, te quita autoengaño. Te obliga a aceptar que no todo lo que hiciste fue respetable, aunque haya sido comprensible. Y lo comprensible no siempre merece ser preservado. Aquí se separan dos caminos. El del que se queda en la autocompasión elegante, hablando eternamente de heridas y procesos. Y el del que acepta que llegó el momento de romper la identificación con lo que ya no funciona. El primero se siente profundo. El segundo avanza. Despreciar funcionalmente al yo antiguo significa dejar de proteger sus excusas. Dejar de suavizar sus fallas. Dejar de llamarle proceso a la repetición del miedo. Significa permitirte una mirada dura,
sin dramatismo, que diga, esto no fue suficiente y no merece seguir dirigiendo. Este desprecio no te vuelve cruel. Te vuelve preciso. No te fragmenta. Te despeja. Porque una vez que el yo antiguo pierde respeto, pierde poder. Ya no puede sabotear con argumentos emocionales. Ya no puede reclamar continuidad por lástima. Ya no puede exigir paciencia infinita. El autodesprecio funcional es el puente entre el duelo y la extinción. Es el momento en que dejas de llorar al yo que fuiste y empiezas a retirarle la protección. No con rabia, sino con decisión. No para castigarte, sino para despejar el terreno. El dominio total del ser exige esta crueldad consciente. No para destruirte, sino para dejar de obedecer a lo que ya demostró no saber guiarte. A veces, el respeto no construye. A veces, impide que algo nuevo pueda operar. Extinción. Aquí no hay metáforas. No hay rituales. No hay fuego purificador ni luz al final del túnel. La extinción no es un momento sublime, es un procedimiento. Frío. Repetible. Impersonal. No ocurre cuando decides cambiar, ocurre cuando dejas de sostener lo que ya no puede respirar por sí mismo. La muerte interna no es una explosión. Es una asfixia lenta y deliberada. Consiste en retirar oxígeno. En no responder. En no alimentar. En no justificar. En no volver a explicar por qué sigues siendo como eres. El yo antiguo no muere porque lo ataques, muere porque dejas de defenderlo. Y eso es infinitamente más cruel. La extinción empieza cuando abandonas la narrativa. No cuando la contradices, sino cuando la ignoras. Cuando el pensamiento automático aparece y no recibe atención. Cuando la excusa surge y no obtiene permiso. Cuando el impulso viejo exige continuidad y se encuentra con silencio. El yo necesita relato para existir. Sin relato, se desintegra. Nada aquí es simbólico. No sueltas. No trasciendes. Eliminas. Un hábito deja de ejecutarse. Una respuesta deja de repetirse. Un patrón deja de ser consultado. No hay dramatismo en el acto. Hay repetición quirúrgica. Día tras día. Error tras error. Sin emoción. Sin discurso interno. El cambio real no se siente profundo, se siente vacío. Las identidades no mueren porque descubras algo nuevo sobre ti. Mueren porque dejan de ser útiles. Porque ya no resuelven el entorno. Porque ya no producen resultados. Porque generan fricción. Y cuando algo deja de funcionar, no se honra, se retira del sistema. No se le agradece. No se le explica. Se le apaga. Aquí se rompe la última ilusión romántica, que algo nuevo nace inmediatamente después de la muerte del yo. No. Después de la extinción no hay nacimiento. Hay restos. Espacio sucio. Silencio incómodo. Una tierra removida que todavía no admite construcción. Este intervalo es insoportable para la mayoría. Porque no hay identidad que sostenga la espera. Por eso tantos retroceden. Porque prefieren una identidad defectuosa a ningún centro. Prefieren una versión vieja a la ausencia de versión. La extinción no ofrece pertenencia. No ofrece sentido. No ofrece propósito. Solo elimina interferencias. Y eso, para un ego acostumbrado a narrarse, es intolerable. La muerte interna no pregunta si estás listo. No te pide consentimiento emocional. Ocurre cuando te niegas a seguir sosteniendo lo que ya reconociste como falso. Cuando decides no rescatarte. Cuando permites que el vacío se instale sin cubrirlo con nuevas etiquetas. El yo grita en ese punto. Exige compasión. Reclama contexto. Suplica continuidad. Y si no respondes, se debilita. Este proceso no te hace mejor persona. Te hace menos persona en el sentido narrativo. Menos personaje. Menos historia. Menos explicación. Te vuelve funcional. Operativo. Capaz de actuar sin identidad.
Y eso es precisamente lo que el yo no puede tolerar, no ser necesario. La extinción también exige paciencia brutal. Porque lo viejo no muere de inmediato. Resurge. Intenta reinstalarse. Se disfraza de reflexión, de análisis, de profundidad. Quiere volver a ser consultado. Y cada vez que no lo haces, pierde un poco más de fuerza. No es un acto único. Es un proceso de desgaste. Aquí no se aprende nada. Aquí se desaprende. Se desmontan reflejos. Se apagan rutas neuronales. Se cancelan asociaciones. Se rompe la familiaridad con uno mismo. Y esa extrañeza es señal de que el proceso funciona. Si todavía te reconoces plenamente, no ha habido extinción real. La extinción es el punto donde el yo deja de ser el centro de gravedad. Donde ya no organiza el mundo. Donde no interpreta cada evento como confirmación o amenaza. Donde la vida deja de girar alrededor de una identidad que exige ser validada. El sistema se vuelve silencioso. Y en ese silencio, por primera vez, no hay interferencia. Este capítulo no promete nada después. No anuncia reconstrucción. No ofrece redención. Su única función es limpiar. Arrasar. Dejar el terreno desnudo, sin huellas, sin marcas, sin nombres. Porque cualquier cosa que nazca sobre un yo no extinto está contaminada desde el origen. El dominio total del ser no ocurre aquí. Aquí ocurre algo más básico y más brutal. La eliminación de lo que estorbaba. Nada nace. Nada se revela. Nada se celebra. Solo queda el espacio donde, por primera vez, el cambio ya no encuentra resistencia. El vacío operativo. Después de la muerte del yo no hay revelación. No hay verdad final. No hay consuelo. Hay espacio. Un espacio brutalmente limpio, insoportablemente honesto, donde ya no existe nadie que se explique a sí mismo por qué es como es. Aquí no hay narrador interno. No hay abogado defensor. No hay mártir. No hay verdugo. Solo queda una conciencia desnuda, sin historia que la sostenga, sin excusa que la proteja del frío. Este es el punto donde la mayoría retrocede. No porque sea doloroso, eso ya pasó, sino porque es inhabitable para el ego. El vacío operativo no grita. No amenaza. No castiga. Simplemente no responde. El ser humano fue educado para sobrevivir a base de ruido interno. Pensamientos constantes, explicaciones automáticas, juicios, comparaciones, recuerdos que se repiten como rezos neuróticos. Todo eso era el combustible del yo. Al extinguirse, lo que queda no es paz, es un silencio que no promete nada. Y ahí aparece el terror verdadero. Porque en este vacío ya no existe quien se victimice. No hay me hicieron, no hay no pude, no hay así soy. Tampoco existe quien se glorifique. No hay identidad fuerte, ni especial, ni dañada, ni iluminada. Todo eso murió. Aquí no queda nadie a quien admirar ni despreciar. Solo presencia sin narrativa. El vacío operativo es incómodo porque no ofrece dirección. No dice ve. No dice quédate. No dice esto está bien ni esto está mal. Es un espacio sin instrucciones, sin propósito impuesto, sin sentido prefabricado. La mente, acostumbrada a funcionar como una fábrica de significado, entra en pánico. Quiere producir algo, cualquier cosa, con tal de no quedarse quieta. Pero no hay materia prima. Intentas pensar y el pensamiento cae al suelo como una herramienta inútil. Intentas recordar quién eras y no encuentras nada a lo que aferrarte. Intentas proyectarte hacia el futuro y no aparece ninguna imagen que seduzca. El deseo ya no tiene rostro. El miedo ya no tiene discurso. Aquí es donde el ser humano descubre una verdad insoportable: la identidad era un trabajo, no una esencia. Un trabajo agotador. Sostener un personaje, mantener coherencia, justificar decisiones pasadas, defender errores, alimentar resentimientos, sostener sueños heredados. Todo eso requería energía constante. El vacío operativo es lo que queda cuando ese gasto se detiene.
No hay cansancio emocional, pero hay una fatiga existencial profunda, como si el sistema hubiera sido apagado después de años de sobrecalentamiento. No hay depresión aquí. La depresión aún tiene narrativa. Aquí no hay nada que contar. El silencio no es espiritual. No es místico. No es elevado. Es funcional. Es el silencio de una maquinaria detenida, no el de un templo. Y eso lo vuelve insoportable para quien aún espera que la vida le diga algo. La mayoría huye justo aquí porque este vacío no valida. No premia. No castiga. No reconoce el sufrimiento pasado ni promete redención futura. No aplaude el sacrificio ni ofrece sentido a la pérdida. Simplemente existe, indiferente a la historia humana. Y en esa indiferencia se revela algo monstruoso. El yo no era necesario. Era útil. Era operativo. Pero no era esencial. Aquí se comprende, sin palabras, que toda identidad fue una prótesis. Un andamio temporal para moverse en el mundo. Al caer, no hay liberación inmediata. Hay desorientación absoluta. Como un animal liberado de una jaula que ya no sabe cómo moverse sin barrotes. El vacío operativo no te pide que seas algo nuevo. Tampoco te invita a reconstruirte. Esa es otra trampa del yo. Aquí no se construye nada. Se observa. Se soporta. Se permanece. Y eso exige una violencia distinta, la violencia de no reaccionar. No llenar el silencio. No fabricar significado. No volver a contarte quién eres. Este capítulo no enseña. No guía. No acompaña. Solo expone. Expone porque casi nadie cruza este umbral. Porque aquí no hay identidad que sobreviva para contar la hazaña. No hay trofeo psicológico. No hay relato inspirador. El vacío no convierte a nadie en maestro. No da autoridad moral. No produce carisma. Solo deja espacio. Espacio donde antes había ruido. Espacio donde antes había excusas. Espacio donde antes había una voz reclamando ser escuchada. Y ese espacio, aunque estéril, es honesto. No promete vida nueva. No promete sentido. No promete luz. Promete algo más brutal, la ausencia de mentira. Quien soporta este vacío no se vuelve mejor. Se vuelve innecesario como personaje. Y esa es la herida final que la mayoría no está dispuesta a sangrar. Funcionar sin identidad. El final no llega con luz. No hay epifanía. No hay cierre emocional. No hay nombre nuevo para salvar lo que fue destruido. El final llega cuando ya no queda nadie esperando algo. Funcionar sin identidad no es evolución. Es despersonalización consciente. Es operar sin relato. Es ejecutar sin necesidad de explicarte quién eres, por qué haces lo que haces, ni qué te representa. Aquí se rompe la última mentira. La idea de que necesitas ser alguien para actuar. Durante toda tu vida creíste que primero venía el yo y después la acción. Que había que definirse, entenderse, perdonarse, encontrarse. Que sin identidad no había dirección. Que sin propósito no había movimiento. Eso era falso. La identidad nunca fue el motor. Fue el freno. El yo era el intermediario innecesario entre el impulso y el acto. Un filtro emocional. Una excusa narrativa. Un archivo corrupto lleno de justificaciones, miedos, culpas y expectativas heredadas. Cuando ese archivo se borra, no aparece el caos. Aparece la eficiencia. No haces las cosas porque te representan. Las haces porque deben hacerse. No eliges desde el deseo. Eliges desde la funcionalidad. No actúas para confirmar una imagen interna. Actúas porque el contexto lo exige. Aquí no hay orgullo. No hay autoestima. No hay autoestima herida ni autoestima inflada. Hay ejecución. Te levantas. No porque seas disciplinado. No porque seas fuerte. No porque así eres.
Te levantas porque el cuerpo responde a una instrucción mínima, moverse. Trabajas. No porque te apasione. No porque te defina. No porque construya una narrativa de éxito. Trabajas porque es una operación necesaria dentro de un sistema que no te debe significado. Decides. No desde el miedo a fallar. No desde la necesidad de acertar. Decides porque la indecisión es ineficiente. Aquí muere la pregunta ¿quién soy? No porque tenga respuesta, sino porque deja de ser relevante. La identidad era una muleta emocional para soportar el vacío. Una forma elegante de evitar el silencio. Un personaje construido para no enfrentar la crudeza de existir sin argumento. Ahora ya no hay personaje. No te presentas. No te explicas. No te justificas. No te defiendes. No porque seas superior, sino porque no hay nadie a quien proteger. El dominio total del ser no es control emocional. No es equilibrio. No es paz. Es ausencia de interferencia. Nada interno pelea contra lo que debe hacerse. Nada interno negocia. Nada interno sabotea. La mayoría no llega aquí porque este estado no ofrece recompensa psicológica. No te hace sentir especial. No te da identidad nueva. No te convierte en ejemplo. Te vuelve irrelevante como individuo y preciso como función. Y eso es insoportable para una mente criada para necesitar validación. Aquí ya no hay orgullo por el sufrimiento superado. Ni trauma como bandera. Ni historia personal como moneda social. Tu pasado no importa. No porque haya sanado, sino porque no participa. Tus errores no pesan. No porque fueron perdonados, sino porque no son consultados. Tus deseos no mandan. No porque estén reprimidos, sino porque no gobiernan. Vives sin arrastrar un personaje. Sin preguntarte si estás siendo fiel a algo. Sin miedo a traicionarte, porque no hay identidad que traicionar. Y en ese estado brutalmente impersonal ocurre algo que no se anuncia como triunfo. La acción fluye sin resistencia. No hay épica. No hay drama. No hay épica del sacrificio ni romanticismo del dolor. Solo movimiento limpio. Esto no es iluminación. Es deshumanización funcional. No te vuelves frío por odio a la vida. Te vuelves preciso por cansancio de mentirte. No abandonas el yo por espiritualidad. Lo abandonas porque estorbaba. El cambio no ocurre después de entenderte. Ocurre después de extinguir la necesidad de entenderte. Y cuando ya no necesitas ser alguien para hacer lo que debe hacerse. Cuando ya no cargas un nombre interno. Cuando ya no operas desde una historia. Ahí termina el viaje. No con sentido. No con redención. No con identidad nueva. Termina con algo más cruel y más honesto. Funcionas. El yo es material desechable, el cambio ocurre después de la extinción. Nadie te dijo la verdad porque decirla no vende esperanza, no una multitud sino consuela a los que necesitan creer que su dolor tiene propósito. La verdad es más simple y más cruel, no cambias mientras sigas vivo como identidad. No hay transformación sin cadáver. No hay avance sin restos. No hay futuro que no se construya sobre la aniquilación sistemática de lo que fuiste. Te enseñaron a mejorarte, nunca a eliminarte. Te hablaron de crecimiento, jamás de extinción. Te prometieron evolución, pero te ocultaron el precio, perderte. El yo no es sagrado. No es profundo. No es único. Es un hábito repetido que aprendió a defenderse a sí mismo como si fuera verdad. Una estructura mental diseñada para sobrevivir, no para avanzar. Un archivo viejo que se reescribe a sí mismo para no ser borrado. Tu identidad no es esencia, es inercia. Te aferras a ella porque sin ese personaje no sabes cómo justificar tus decisiones, tus fracasos, tus miedos. El yo te da coartadas. Te da excusas. Te da una narrativa donde siempre eres víctima, héroe incomprendido o promesa incumplida. El yo es cómodo porque te explica, aunque te condene.
Y aquí está la herida que nadie quiere tocar. No sufres porque te falte fuerza. Sufres porque te sobra yo. Cada vez que dices así soy, estás firmando un contrato con la inmovilidad. Cada vez que defiendes tu historia, estás protegiendo una prisión que tú mismo decoraste. Cada vez que te reconoces en tu dolor, lo estás alimentando. No por masoquismo, sino por miedo a desaparecer. Porque desaparecer asusta más que fracasar. El apego no es amor. Es terror a dejar de existir como referencia. Te apegas a personas, recuerdos, errores, culpas y traumas porque sin ellos no sabes quién serías. Prefieres un yo roto que ningún yo. Prefieres una identidad defectuosa que el silencio. Pero el cambio no negocia. El tiempo no espera. La realidad no se conmueve. El universo no se adapta a tu narrativa. La aplasta. Cambiar no es añadir capas nuevas sobre un yo antiguo. Eso es maquillaje. Eso es espiritualidad barata. Eso es autoengaño sofisticado. Cambiar es retirar oxígeno. Es dejar morir de inanición a las versiones que ya no funcionan. Es permitir que lo que no sirve colapse sin rescate emocional. El duelo no es por lo que perdiste, sino por todo lo que defendiste inútilmente. Lloras no porque el pasado era valioso, sino porque invertiste demasiada energía en sostener algo que ya estaba muerto. El dolor es la factura de tu negación. Y no hay honor en ese sufrimiento. No te hace profundo. No te hace fuerte. Solo te hace tardío. La compasión mal entendida hacia tu yo antiguo es sabotaje. A veces, el desprecio es cirugía. A veces, hay que mirar lo que fuiste con frialdad, no para odiarlo, sino para desmontarlo sin sentimentalismo. El respeto excesivo por el yo pasado es una forma elegante de cobardía. La extinción no es simbólica. No es espiritual. No es poética. Es mecánica. Se eliminan hábitos. Se silencian narrativas. Se interrumpen impulsos. Se dejan morir identidades por falta de uso. No nace nada en ese proceso. No hay luz. No hay sentido. Solo queda terreno limpio. Y luego viene lo que casi nadie soporta, el vacío. Un vacío sin consuelo, sin propósito, sin explicación. Un espacio donde ya no hay quien se justifique, quien se victimice o quien se prometa algo. Un silencio donde no existe identidad que amortigüe la realidad. La mayoría huye aquí. Corre a reconstruirse un yo nuevo, una historia nueva, un personaje renovado. Cualquier cosa antes que permanecer en la nada. Pero el dominio total del ser no ocurre en la reconstrucción. Ocurre en la operación sin identidad. Cuando ya no necesitas saber quién eres para hacer lo que debe hacerse. Cuando ya no actúas para confirmar una imagen interna. Cuando no te levantas por disciplina, ni por motivación, ni por propósito, sino porque el cuerpo ejecuta. Cuando decides no por deseo, sino por eficiencia. Cuando el pasado no pesa porque no participa. Ahí termina el viaje. No con redención. No con iluminación. No con paz. Termina con algo más brutal y más honesto. Funcionas. Sin relato. Sin épica. Sin yo. Y solo entonces, cuando no queda nadie a quien salvar, el cambio ocurre. No como promesa. No como premio. Sino como consecuencia natural de haber entendido, demasiado tarde quizá, que el yo siempre fue material desechable. El yo es material desechable, el cambio ocurre después de la extinción. No hay ceremonia para lo que debe morir. No hay despedida digna para el yo. El error fue creer que merecía una. Te entrenaron para protegerte de todo excepto de ti mismo. Te enseñaron a cuidar la autoestima como si fuera un órgano vital, cuando en realidad es un tumor narrativo, crece alimentándose de recuerdos, se defiende con excusas y se vuelve agresivo cuando alguien intenta extirparlo. El yo no quiere verdad, quiere continuidad. No quiere avance, quiere seguir siendo necesario. Y tú lo confundiste con vida. El yo es una estructura de supervivencia que se volvió religión privada. Un archivo de hábitos mentales que aprendió a hablar con tu voz. Dice yo pienso, yo siento, yo decido,
cuando en realidad solo reacciona. Se repite. Se protege. Se justifica. Se explica. El yo no crea, conserva. Por eso odia el cambio. El cambio lo vuelve inútil. El mundo no te exige que seas auténtico. Te exige que funciones. Todo lo demás es ruido que usas para posponer la ejecución. Te dices que aún no estás listo, que necesitas sanar, entender, perdonar, encontrarte. Y mientras tanto, el tiempo opera sin ti. El universo no negocia con procesos internos. La realidad no espera a que cierres ciclos. Cambiar no es un acto de amor propio. Es un acto de traición necesaria. Traicionas al yo cuando decides actuar sin preguntarte si eso te representa. Cuando ejecutas sin permiso de tu historia. Cuando eliges sin consultar tus heridas. Cada una de esas decisiones es una puñalada limpia al personaje que te mantuvo inmóvil. Por eso duele. No porque estés perdiendo algo valioso, sino porque estás perdiendo algo familiar. El dolor no prueba profundidad, prueba hábito. Duele porque llevabas demasiado tiempo conviviendo con esa versión tuya. Duele porque invertiste años defendiéndola. Duele porque ahora tienes que aceptar que no era sagrada, solo persistente. El duelo no es romántico. Es humillante. Es admitir que protegiste una mentira por miedo a quedarte sin excusa. Que llamaste identidad a una colección de reacciones previsibles. Que llamaste yo a una jaula que tú mismo reforzaste. La compasión excesiva hacia lo que fuiste es una forma refinada de cobardía. No todo merece ser comprendido. Algunas cosas merecen ser interrumpidas. No para castigarte, sino para dejar de perder tiempo. El respeto ciego por el yo pasado es una forma de lealtad mal dirigida. A veces, hay que romper la promesa de seguir siendo quien juraste ser. La extinción no viene con símbolos. No hay fuego purificador. No hay renacimiento. Hay desgaste. El yo se debilita cuando deja de ser consultado. Cuando ya no se le pregunta cómo se siente. Cuando no se le pide permiso. Cuando no se le permite opinar. Muere como mueren las cosas irrelevantes, por falta de uso. Y cuando por fin se apaga, no aparece la claridad. Aparece el vacío. Un espacio sin instrucciones, sin sentido, sin relato. Un lugar donde ya no puedes esconderte detrás de explicaciones. Donde no hay identidad que amortigüe la crudeza de existir. Donde no hay propósito que te abrace. La mayoría huye aquí. Reconstruye rápido. Se inventa un nuevo yo más fuerte, más consciente, más elevado. Cambia de jaula, pero no de estructura. Cambia de máscara, pero no de dependencia. Porque el vacío no ofrece consuelo, y la mente adicta a significado no tolera la intemperie. Pero el dominio total del ser no ocurre cuando te encuentras. Ocurre cuando ya no te buscas. Cuando actúas sin narrarte. Cuando decides sin explicarte. Cuando te mueves sin definiciones. No porque seas libre, sino porque ya no hay nadie que estorbe. No necesitas motivación cuando no hay identidad que convencer. No necesitas disciplina cuando no hay personaje que proteger. No necesitas propósito cuando entiendes que la acción no requiere justificación, solo ejecución. Esto no es iluminación. No es paz. No es plenitud. Es operatividad desnuda. Vivir sin arrastrar un personaje. Sin cargar una historia que te explique. Sin necesitar ser alguien para hacer lo que debe hacerse. Eso es el dominio total del ser, no el control del yo, sino su irrelevancia. Y cuando aceptas, sin orgullo, sin tragedia, que el yo siempre fue material desechable, ocurre lo único honesto que puede ocurrir. El cambio deja de ser una meta. Y se convierte en una consecuencia. No porque creciste. No porque sanaste. Sino porque ya no quedaba nadie a quien preservar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones.
¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.